Dios les bendiga, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? En esta hora damos gracias al Señor por su bendito amor y tu misericordia. Y el día de hoy vamos a iniciar la clase que tenemos todos los domingos con el favor de Dios, esperando de que cada uno de nosotros se pueda conectar y sobre todo poder darle un like y a esta enseñanza y también suscribirse y sobre todo conectarse con otras personas, porque entre más nos conectamos, más podemos distribuir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la religiosidad, en la cual no solamente Jesús se enfrentó, sino también a veces en momentos en que enfrentamos momentos de religiosidad en nuestras vidas o en la vida de otras personas. Así que démosle gracias a Dios. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres digno de toda alabanza. Te pedimos que bendiga, Señor, lo que vamos a hablar y que sea de bendición para todas las personas que vayan a escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el tema de hoy tiene que ver con algo muy interesante y es que Jesús enfrenta a los líderes religiosos. Y el tema de estudio precisamente se encuentra, o el texto mejor dicho, se encuentra en el libro del apóstol San Marcos, perdón, del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al 36. Y la verdad central dice que Jesús hizo frente a los errores y el legalismo con autoridad. Pero sobre todo el versículo clave dice que por lo tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que Jesús enfrentó a los líderes religiosos y verdaderamente nos da a conocer que en aquel tiempo, al igual que hoy, hay mucha a veces religiosidad en la cual nos afecta nuestra vida cristiana y por lo tanto tenemos de que estar conscientes de ello, ¿verdad? Así que en los evangelios en general, como decía el Santo Evangelio según San Marcos, y en cada uno de ellos, como el Evangelio de Mateo, que fue un discípulo del Señor, el Evangelio de Lucas, que no fue discípulo del Señor, pero sí Juan, que sí fue discípulo, porque dos de ellos fueron discípulos, pero dos no. Así que en los Evangelios vemos que Jesús enfrentó mayor oposición en su ministerio por parte de los líderes religiosos que un de aquellos que no eran parte de la comunidad judía, ¿verdad? Y es la época y muchas veces vemos que hay más oposición a veces en la cuestión de los líderes religiosos sobre aquellas normas y reglas que se deben de seguir, que es lo que es el fundamento principal de la venida de Jesús y el fundamento del Evangelio, que es la salvación y la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios y sobre todo de la vida eterna. Así que esos líderes religiosos de la época de Jesús se consideraban guardianes de la fe y de las tradiciones judías. Sabemos que Israel estaba bajo el dominio romano y por lo tanto entendemos que era importante proteger aquellas tradiciones que ellos habían venido guardando por muchísimos años, por miles de años. ¿Verdad? Son tradiciones antiguas. Es lógico de pensarlo y es natural de pensarlo que tenían que guardar aquellas tradiciones. Hoy nosotros, en nuestro caso, en este tiempo, no protegemos muchas veces aquellas tradiciones del cristianismo que son importantes por la influencia de ideas modernas que lo que hacen es buscar cómo transmitir un mensaje diferente, olvidándose del mensaje central del Evangelio. Y se preocupan más por lo cosmético, las cosas que están alrededor, en vez del punto central del Evangelio, que es el mensaje de la salvación, las buenas nuevas, que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados para darnos salvación y la vida eterna. Sin embargo, es necesario señalar que también debemos de romper a veces con algunas tradiciones no cristianas, sino que ya se han mantenido a través del tiempo, que han hecho es estancar a la iglesia. Una de ellas podemos decir, aunque no es el propósito del estudio de esta hora, es el aislamiento. Muchas veces nos quedamos encerrados en nuestras congregaciones y no cumplimos con el fundamento, o mejor dicho, lo que Jesús nos mandó para poder ir afuera y llevar el Evangelio y salvar a todas personas y llevar el mensaje de salvación y sobre todo para que se conviertan en discípulos de Jesús. Y hacer discípulos, dijo Jesús. Así que nos olvidamos a veces y nos quedamos encerrados en nuestras propias iglesias sabiendo que eso es un proceso de aislamiento que debe de estar fuera de todos nuestros pensamientos cristianos.
Así que el Mesías vino ¿a qué? A proporcionar el perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre, por lo que esa fue su principal misión. Sin embargo, también Jesús provee sanidad. Generalmente lo hace en respuesta a la fe. Cuando una persona busca de Jesús que está enferma, entonces, ¿qué pasa? Jesús lo puede sanar y lo sana. Muchos casos han sido sanados como una respuesta a la fe de aquella persona, como vamos a ver más adelante. Así que veamos lo que dice el versículo 3 del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice, entonces vinieron a él unos, o sea, vamos a ver más adelante quiénes eran esos unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Eso dice que eran, la historia relata ahí en el Evangelio según San Marcos, de que eran unos amigos de una persona que era paralítico, que eran 4 hombres, ¿verdad? Y estos hombres venían cargando a un hombre paralítico. Y la popularidad de Jesús sabemos que estaba un momento álgido, estaba un momento bien alto, y estaba aumentando como resultado de las obras milagrosas que Jesús estaba haciendo. Y por lo tanto estaba rodeado de una multitud tan grande que a pesar de eso, no desanimó a estos hombres para poder ayudar a su amigo que estaba paralítico. Subieron a la parte alta de la casa, subieron al paralítico, donde Jesús estaba enseñando, esa casa donde Jesús estaba enseñando, ellos lo subieron. No solamente eso, sino que abrieron un hueco en el techo y bajaron a su amigo para que Jesús lo sanara. ¿Qué nos muestra eso? Una gran, no solamente deseo de querer ayudar a su amigo para poder recibir la sanidad, sino una fe. Y eso es lo que Jesús vio. Jesús reconoció la fe del hombre paralítico y de sus amigos, que se hizo evidente en la persistencia de ellos. Me imagino que han de haber luchado contra el poco de personas que estaban ahí pidiendo permiso, que iban a pasar, que querían llegar del maestro y los que estaban adelante no lo dejaban. Y por lo tanto la única opción que tal vez miraron viable era subirlo al techo, abrir un hueco en el techo, que sabemos que en esa época no están los techos como ahora, sino que era más fácil tal vez poder remover la hoja o las tablas, lo que haya sido, era más fácil removerlo y por lo tanto bajar por allí al hombre paralítico en su lecho. No, ni siquiera fue que lo bajaron sin, así nomás, sin, digamos, solamente en una silla o lo que sea, sino que en su propio lecho. Porque más adelante Jesús le ordena que levante su lecho y que se vaya. Entonces, cuando Jesús vio a este hombre que estaba con sus amigos allí, lo bajaron por el techo, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Realmente nadie sabía la razón del por qué este hombre estaba enfermo. No sabemos, nadie, no dice la escritura tampoco, ¿verdad? No nos muestra eso. Pero a través del perdón nos muestra que es importante, que nos da a conocer esa importancia de la relación de Dios con nosotros. Porque a través del perdón es que nosotros recibimos ¿qué? La vida eterna. A través del perdón nosotros mejoramos nuestra relación con Cristo. A través del perdón nosotros, digamos, nos muestra qué importante es mantener que esa relación con Dios, porque es a través de Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Nadie sabía la relación, como les decía, o la razón del por qué estaba paralítico, pero la palabra clave es, tus pecados te son perdonados. Wow, qué tremendo, ¿no? Y todavía Jesús sigue diciendo, tus pecados te son perdonados. A usted en esta mañana o en esta tarde, Jesús le dice lo mismo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder entrar al reino de los cielos. A través de Jesucristo, solamente es a través de la fe y el perdón de los pecados. Entonces, es necesario aclarar también de que hay una relación entre los pecados de una persona y de su enfermedad. Porque, por ejemplo, alguien que toma mucho licor generalmente termina padeciendo del hígado. Pero no es la regla. No todas las enfermedades tienen relación con un problema espiritual, ¿verdad? Sin embargo, a veces Jesús hace las sanidades también, porque cuando una persona con fe viene al Hijo de Dios, Jesús lo puede sanar, lo perdona y le da la oportunidad de mejorar, de ser transformado, de que sea una persona nueva. Pero solo Dios puede perdonar los pecados y dar la sanidad. Eso es muy importante que quedemos claros de ello. Así que la sanidad física y espiritual es muy importante. Por eso es que Jesús dice en el mismo Evangelio,
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, o sea, pensaban dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis o pensáis en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y qué cosa, como resultado de ello, glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué poderoso, ¿verdad? Así que Jesús declaró el perdón a este hombre delante de los líderes religiosos que estaban horrorizados, porque realmente el único que perdona, puede perdonar los pecados es Dios. Entonces, al querer hacer el perdón de los pecados de estas personas, entonces para ellos fue un conflicto, porque realmente el perdón de los pecados no era ni siquiera una señal visible, porque nadie podía verle el perdón de los pecados. Sin embargo, Jesús le dijo, levántate. ¿Para qué? Para que esto fuera una señal visible de la evidencia real de la autoridad de Jesús y de que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús lo perdonó los pecados, pero también le dio la sanidad. Así que este hombre empezó a caminar y se hizo visible la autoridad de Jesús. Asimismo pasa cuando alguien viene a Jesús y sus pecados le son perdonados. Cambia radicalmente la persona. Muchos pueden venir a Jesús, necesitan sanidad, Jesús los perdona y los sana, porque lo primero es el perdón de los pecados y después viene la sanidad. Entonces, cuando esto sucede, como en este caso, Jesús lo sanó y en la vida de este hombre cambió, al igual que la vida de muchos de nosotros que vinimos a Jesús y nos cambió nuestra vida, nos dio digamos, una nueva visión, una nueva perspectiva de la vida. Por lo tanto, nosotros estamos claros que esto constituye una muestra de poder y la autoridad de Jesús para perdonar los pecados y transformar la vida de las personas, no solamente transformarlo físicamente, sino también mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, incluso, pues como decíamos, en su cuerpo físico. Así que Jesús lo hizo y lo sigue haciendo, estos milagros, como una prueba de la autoridad de que es el Hijo de Dios. Ahora, sin embargo, no solamente fue la primera prueba que Jesús tuvo. Habían otros momentos en los cuales se encontró en otras partes de que nos relata el Evangelio, de que Jesús se encontró con estos hombres cuidadosos, digamos, de la ley, de las tradiciones, ¿verdad? Y un caso que nos muestra es cuando está comiendo con unos que le llamaban los pecadores. Así que aconteció que cuando Jesús en la casa de él, hablando de un publicano, había muchos publicanos y pecadores que estaban comiendo en la mesa, que estaban también junto con él, con Jesús y con todos sus discípulos, etc. Porque a muchos le habían seguido, ¿verdad? Y entonces los fariseos, los hombres estos estudiosos de la ley, los escribas, etcétera, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, se asustaron. ¿Cómo es posible? Lógico que estaba rompiendo las tradiciones de ellos. En primer lugar, dice a un hombre paralítico que es sanado. Y en segundo lugar, vemos que ahora se encuentra en otra situación en la cual está comiendo con hombres que eran publicanos, que eran recaudadores de impuestos, y por otro lado con los pecadores. Entonces, lógicamente que está rompiendo las tradiciones porque para ellos era prohibido poder juntarse con esta gente, porque había mucha santidad dentro de ellos mismos, lo que pensaban, ¿verdad? Así que por eso, acerca de este momento, se encuentra en un conflicto, ¿verdad? Porque se desafían las tradiciones. Muchos actualmente todavía se aferran a esas tradiciones y las defienden con pasión. Y esto pasó con Jesús. Muchos se opusieron a cada movimiento, a cada cosa que él hacía, estaban en contra de él. Que Jesús le tendió las manos a los pecadores. Jesús le tendió las manos a los desamparados, a los débiles, física y emocionalmente. Jesús comió con los que no eran aceptados por la sociedad en aquel tiempo. Y por eso el ministerio de Cristo trajo bendiciones de perdón, la entrada al reino de los cielos y la presencia del Espíritu Santo.
todo lo que era y sigue siendo motivo de gran gozo. Así que Jesús le tendió la mano a todos los hombres, comió con los publicanos porque incluso el autor del Evangelio según San Mateo era publicano. Entonces la verdad es que Jesús habló con todos, le dio la oportunidad de salvación a todos como las da el día de hoy. Jesús nos da la oportunidad no solamente a los que son grandes estudiosos, grandes maestros, grandes intelectuales, sino que le da también la oportunidad al pecador, al pobre, al que está perdido en sus delitos, en el alcohol, cualquier cosa. Jesús le da la oportunidad de ser recibido en su reino también. Para que primero la condición, el perdón, y después le da la oportunidad ya sea para sanidad, para poder estar con él, cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros sabemos que nos dice la Escritura. Así que el ministerio de Cristo trajo las bendiciones del perdón. Qué interesante eso. Primero el perdón. No solamente eso, sino también nos trajo la entrada al reino de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Lo que sigue siendo hasta el día de hoy un motivo de gran gozo. Otro conflicto que Jesús encontró con esta gente también fue cuando le empezaron a reclamar por el día del reposo. En el Santo Evangelio según San Marcos que estamos leyendo, el capítulo 2, versículo 23 al 28, también hace referencia a este otro conflicto. Y nos dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no era ilícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que alrededor de esto, Jesús nuevamente tuvo que recordarle de la autoridad a los que se oponían a su ministerio, de la autoridad de Jesús. Hoy en día todavía Jesús recuerda a todos los seres humanos su gran autoridad sobre todas las cosas. Jesús declaró ahí en lo que acabamos de leer, Señor, ser Señor del día de reposo. Y fue un día de reposo, como dice la Escritura que hemos leído, ¿verdad? O sea, un día de descanso, ¿verdad? Porque el reposo no es solamente para estar descansando, durmiendo, etcétera, sino que es un día que también debemos de acercarnos a Dios para agradecerle todo lo que nos ha dado durante la semana. Así que fue un día de reposo cuando Jesús venía con sus discípulos por los sembrados. Y como tenían hambre, lógicamente empezaron a agarrar espigas y comieron de ellas. El problema no es porque comieron las espigas del campo, ya que eso no era, ya que eso era permitido, sino el problema fue que fue en el día de reposo. Jesús les recordó que había hecho el día de reposo para que las personas se renovaran física y espiritualmente. Es por eso que es necesario para nosotros también tener ese día, un día especial, un día de reposo con ese propósito, para renovarnos física y espiritualmente. Pero sobre todo, escuchando y meditando en la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque eso nos renueva nuestro aspecto espiritual, que es clave para nuestra propia vida, ¿verdad? Así que la verdad es que tenemos que ser conscientes de eso y tenemos la necesidad de estar escuchando y meditar en la palabra de Dios. Así que más o menos podemos concluir, aunque sea una clase así un poquito más, no muy profunda en cuanto a tocar otros aspectos. Pero podemos decir que también el día de hoy Jesús nos anima a la necesidad de hacer el bien en todo momento, aún en el día de reposo. En el día de reposo, como se conoce, el día que nosotros vamos a determinar para poder descansar física y espiritualmente, también podemos hacer el bien a otras personas, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? Hoy tenemos la responsabilidad en lo posible por responder a las necesidades de aquellos que nos rodean,
usando lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. A veces, aún las personas que profesan a Cristo pondrán limitaciones a sus deseos o capacidad de obrar en nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha sufrido por los desafíos y la incredulidad de otros? Lógico, todos hemos enfrentado desafíos o la incredulidad porque el presentar el mensaje de salvación, muchas veces hay personas que son incrédulas. Sin embargo, nosotros leamos, meditemos y le digamos la palabra de Jesús como respuesta a toda pregunta, a toda inquietud. Y por eso es necesario estar consciente de que debemos de estar siempre en el estudio, en la meditación y la lectura de la palabra del Señor. No importa si tal vez usted no tiene mucha habilidad para poder hablar, pero recuerde que aunque sea una sola palabra, puede tocar el corazón de una persona, trayéndole bendición y vida eterna. Así que, al igual de la misma forma que Jesús le dijo a este hombre paralítico, tus pecados te son perdonados, usted también puede decirle a alguien la misma palabra que Jesús dijo. Dígale, Jesús dice que tus pecados te son perdonados. Siempre y cuando, lógicamente, que vengan las personas a buscarlo a Él, a buscarlo con el corazón y con la fe necesaria para poder estar seguro de que en Jesús pueden encontrar la vida eterna, que en Jesús pueden encontrar la esperanza para sus vidas. Así que en esta hora le doy gracias a Dios porque se han conectado con nosotros y esperamos que usted, Dios me lo bendiga y lo siga usando. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta pequeña reflexión, Señor, que hemos tenido sobre este apunto del Señor de tu palabra. Te pedimos, Dios, que puedas seguir tú obrando, Señor, en nuestras vidas y que pueda tu misericordia, Señor, tu Espíritu Santo, ayudarnos, Dios mío, para poder seguir hablando de ti, Señor, para poder llevar el mensaje de salvación, de esperanza, de fe, de vida eterna al que no lo tiene. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, Cristo les ama, yo también, Iglesia Fuente de Vida, les ama con todo el corazón. Amén. Así que denle un like y suscríbase a nuestro canal Oasis Fuente de Vida San Francisco y síganos en Facebook también a Fuente de Vida, entre paréntesis, Asamblea de Dios. Así que Dios me los bendiga, Cristo les ama y nos vemos el próximo domingo y síganos en las enseñanzas de la iglesia. Amén.